Hola, Maylin, ¿cómo estás? ¿Y tú? Qué gusto tenerte aquí. Sí, igual. Muchas gracias por invitarme. Realmente es un placer. A ver, trato Deja, de... se escucha como, creo que ya. A ver, habla, a ver si te escuchamos Sí, bien. no, es que estaba tratando de poner el teléfono. No sé qué hacer. Ahí está. Sí, Ahí me... listo, así vemos bien el fondo. Sí, perfecto. Entonces, déjame hago otra vez una breve introducción para los que se acaban de conectar y después ya comenzamos, ¿te parece? Claro, gracias. Bueno, entonces, para los que se acaban de conectar, nada más que sepan que estas son una serie de entrevistas que hago cada semana, se llama Caminos Alquímicos, en donde diferentes diseñadores, tintoreros, artistas nos cuentan sus historias y los caminos que los llevaron a donde están ahora, para que nosotros también nos inspiremos, no sé, veamos sus caminos y también nosotros sigamos nuestras pasiones. Entonces, el día de hoy vamos a entrevistar a Meilin Bristiel. Ella bueno, ella vive en Francia, ella es francesa, pero ahorita nos va a contar también tiene una parte chilena, por eso habla español. Y ella hace unas creaciones hermosas con índigo, con shibori, con katasome. Entonces, vamos ahora sí a que nos cuente un poquito su historia. Entonces, cuéntanos, Meilin, de dónde eres, de dónde vienes, dónde vives. Bueno, yo aquí estoy en Vaison-la-Romaine. Vivo en esa ciudad, bueno, es un pueblo grande, cerca de Avignon, es parte de la Provence de Pape. Se llama así porque en Avignon los papas vivieron como 100 años en el siglo XIV. Aquí cerca de aquí en Avignon y bueno, pusieron su imprenta bastante fuerte y bueno, quedó esto como la Provence de Pape. Estamos al norte de la parte de Provence y con una vegetación con algo de parecido a Chile, un clima mediterráneo muy seco y muy caluroso. Y bueno, yo hablo, claro, hablo castellano como una niña de 6 años, entonces perdón por mi vocabulario. Nací en Chile, Santiago, y vimos a vivir aquí en Francia cuando tenía 6 años. Y bueno, crecí en Francia, estudié en Francia y después de mis estudios nos fuimos a vivir a Estados Unidos, Nueva York, con mi pololo Wow. a esposo y después Nueva York y Londres, Santiago, Marseille y ahora Vaison. O sea, he viajado bastante y vivido mucho tiempo fuera de Francia. Eh, Sí, es lo eso. que veo, has vivido por todos lados. Sí, hemos viajado bastante y este lugar, esta casa, la restauramos hace casi 20 años y siempre ha sido nuestro lugar de encuentro, bueno, hemos puesto nuestras raíces aquí un poco artificialmente, pero ahora realmente es donde volvemos, siempre hemos volvido aquí y aquí estamos muy bien, sí. Qué bien, y aparte es un lugar hermoso. Al ratito nos cuentas un poco más de eso, pero sí. Y bueno, ¿qué estudiaste tú? ¿Siempre quisiste trabajar con los textiles de los colores o cuéntanos un poquito sobre esto? Bueno, yo estudié, yo soy veterinaria, estudié veterinaria por pasión de los caballos. En ese momento andaba muy especialicé en veterinaria equina cuando vivía en Nueva York y en eso trabajé. Hasta el momento que tuve los niños y ahí fue un poco, bueno, se puso realmente complicado, así que cambié de ámbito en ese momento, o sea, no fue tan rápido, pero en fin, en ese momento realmente empecé a restaurar casa, hemos cambiado de ciudad, de país varias veces. Ahí me metí mucho al ámbito de la restauración, del diseño de interior. Me di cuenta que era algo que me gustaba mucho, que realmente también era una pasión y bueno, tuve la suerte de poder hacer eso. Y por ese lado
Bueno, llegué a las telas que siempre me habían gustado, pero las telas es como la personalización final de un interior. Que para mí es lo interesante cuando uno restaura una casa, es de crear un lugar donde que está realmente, antes de todo, adaptado a la gente que ahí viven. Y bueno, personalizarlo para el uso y la personalización final viene con la estela, obviamente. Tienen que reflejar la personalidad de la gente que viven ahí. Y para nosotros, bueno, yo siempre he estado colectando y con la instalación aquí en esta casa, me metí primero a buscar, o sea, cuando nos instalamos teníamos camas y una mesa para una mesa, una silla y dejé todo básicamente y tomé mucho tiempo para ir para buscar muebles antiguos, algo con historia y después a amueblar la casa. Y en ese momento, en las brocantes, aquí en el sur de Francia, bueno, por todas partes se encuentran telas O de antigüedades, ¿no? ahí Ajá. realmente a descubrir eso que me fascinó, el tema del trousseau, que son telas para la casa, ropa de cama, ropa de mesa, que las mujeres bordaban con sus iniciales y entraban, cuando se casaban, entraban a la casa con su trousseau. Y de esos se encuentran muchos en las, bueno, dependiente, con suerte se encuentran cosas muy lindas. Y de hecho, estuve buscando, y quería mostrar, siempre estoy enamorada de la tela, no sé si se ve. O sea, las antiguas son realmente muy, muy especial porque tienen vida, tienen uso, tienen textura, um, tienen otra forma. Muchas tienen esta costura en el medio, es la costura hecha a mano. Claro, Ok. los telares no eran muy ancho, como los telares a mano. Y las sábanas antiguas, por ejemplo, tienen esto. También Entonces tú vas como a estas tiendas de antigüedades y tú compras sábanas y telas antiguas, ¿cierto? compro en los remates, Ay, Meili. en varias, bueno, donde las encuentro. Y hay cosas que tengo desde mucho tiempo. Por ejemplo, esto se ve, tiene bordado, Ah, qué lindo está esa, sí. un bordado aquí también, más grande, no sé si lo ves. Sí, 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 claro, sí. Bueno, ese tipo de cosas. Entonces, eso fue, bueno, una de mis pasiones, acumulo esas telas. Y, y si no, las telas, o sea, modernas, nuevas de lino, que es la fibra que me prefiero porque es súper agradable en verano. Sí, Se, una, soy muy, me llama mucho la atención las cosas que encuentro lindas, las aprecio con los ojos, pero mucho con el toque, o sea, con el sentido de la palpación. Creo que es algo que también un sentido que uno trabaja mucho siendo veterinaria. Uno aprende a tocar las cosas, la palpación, a ver lo que está claro. debajo. Uno examina, que sea un animal, un doctor para un humano es igual. Y el toque de las es siempre algo que me ha llamado la atención. No soporto las telas artificiales, las telas plásticas sobre la piel. O sea que siempre me ha fascinado las telas de toque antiguo. Cuando uno Sí. las tiene en las manos, tienen otro sentido. Como que se siente la historia detrás de esa tela. Sí, es lo Entonces, que me encanta también. Oye, sí. Meli, pero estuvo impresionante cómo pasaste de ser veterinaria a, pues más como a decoradora de interiores y artista textil. Está fue un cambio muy radical. Claro, no sé, sigo
sigo mis pasiones y bueno, creo que tiendo a ser un poco monomaníaca cuando me pongo a lo hago todo el día, toda la noche. Y me metí en eso, sí, cuando en Santiago, o sea, en Santiago realmente pasé de veterinaria al ámbito del diseño y la decoración. Tuve una tienda de antigüedades en Santiago, o sea, Ah, qué de, bien. de vintage, más bien cosas de los años 50, 60, 70. Mm. Y ahí importé tela francesa ya y en ese momento realmente me profesionalicé en el ámbito de la decoración. Y volviendo aquí a Francia, estuve algún tiempo entre Chile y Francia, era demasiado complicado viajar. Entonces tuve que cerrar la tienda allá y en ese momento me metí al tema de la tintura y bueno, abrió realmente otra página. Pues, claro, dio mucho sentido a mi vida. Sí, me imagino. Eh, Solamente solo que es una pregunta. No sé si se escucha bien, o sea, alguien nos puede decir si escuchan bien, que de pronto yo escucho como mucha, como ruido. No sé si alguien más lo escucha. sí, Bueno, no sé. creo que nadie más nos está diciendo, pero bueno, nada más era pregunta. Que sonaba como como un ruido detrás. Mm. Bueno, sí, perdón, continúa. Y entonces ya regresaste bueno, a Francia y ya fue cuando continuaste pues más con esta parte de los tintes, ¿no? Así, mira, me dicen que se corta un poco, no sé por qué. Eh, me, um, Siempre, o sea, cuando volvimos a Francia ya teníamos esta casa desde mucho tiempo y eh, la casa es parte también importante de mi actividad porque la tenemos en arriendo para vacaciones. Entonces, siempre, bueno, hay bastante mantención y decoración y renovar las telas. Tenemos tenemos espacio exterior con cojines, cosas así. Así que siempre, siempre, ah, ¿se corta? Sí, están diciendo que se corta, pero no sé por qué, no sé si sea como mover un poco el teléfono. Bueno, sí, o sea que la verdad es que el señal aquí es pésimo. ¿Ahora? Así ya no se corta, pero es muy incómodo para ti, ¿no? Ah, estoy muy lejos a lo mejor. No estás muy lejos, estás bien. ¿Ahora? A ver, ¿Está bien? habla. ¿Sí? ¿Ahora está Creo- bien? sí, ahora estás bien. Los demás, ¿cómo lo escuchan? Ok, Sí, ok. gracias, Maylin. No sé qué estaba diciendo. Sí, ya se nos cortó la inspiración. Bueno, que regresaste a Francia y empezaste como con esta parte del diseño, bueno, como de la tintura. Eso. Muchas gracias. Entonces, claro, bueno, tratando de personalizar esas famosas telas antiguas que tenía. Primero, me fijé que en varias brocantes la tienen teñida con colores. Me pareció muy linda y ahí me metí, traté de haciendo mezcla, encontré una tienda también que vende tintas mezcladas, pero todo eso era químico, o sea, que se hacen en la máquina. Y en algún momento me topé con estos block print, que no sé si se ven. Súper lindo, sí. Entonces, estos son, de ahí realmente partió la aventura. Fue una exposición en el V&A en Londres, el Museo de Arte Decorativo, el Royal Albert Museum, en Londres, donde tenían una exhibición sobre William Morris. Ah, Eh, ok. y en la tienda habían reeditado estos bloques que son nuevos, pero que son motivos de William Morris. Y bueno, claro, los compré todos, obviamente. Y me vine con estas cosas a la casa y intenté de usarlos con las técnicas que tenía y nada funcionaba. Así que me metí a internet a buscar
cómo se podía hacer y no sé, me topé con Blockprint, no sé cómo los misterios de Google probablemente y me topé con Couleur Garance. Ah, ok. Encontré a la de Couleur Garance y estas formaciones. Y por ahí llegué a la formación, hice la semana de iniciación a la teinture vegetal con Liz Camoin, que ya has entrevistado, obviamente. Sí, Y fue una de las primeras entrevistas para quien quiera volver a ver su entrevista. Liz Camón. entonces, claro, como tú, creo que uno cuando entra ahí nunca sale. Entonces, con eso entré y me fascinó y me empecé a buscar maneras de usarlo y no, es que claro que ahora me falta la batería, se me está acabando. Ah, ok. Ya, ahí en la mano la tengo. Ya, entonces, eso no, ahí llegué a Couleur Garance y ahí me quedé con ellas, con las tres chicas. Y la primera cosa que hice justamente fue con esos block print, con pedazos de sábana, hice una bata de tela antigua y de ahí partió que mis amigas querían que le hagan la misma y de ahí partió la idea del negocio finalmente. Y Ah, creo qué bien. que de eso estábamos hablando con amigas. El tema es de cómo trabajar, cómo partir cuando uno tiene su tienda de creaciones. Y eh, para mí lo más simple y lo más obvio es simplemente de partir de las necesidades que tengo para la casa, para cosas que yo voy a usar, esperando que otras personas sean interesadas de la misma manera, Sí, claro. porque es lo más simple. Ese tipo de... Solo te quería hacer una pregunta. Según yo, usar esos sellos es muy complicado, ¿no? ¿Te ha de haber costado trabajo aprender a estos sellos que nos enseñaste? Los De blogs, no, bueno, no creo que eso no me parece tanto lo más difícil, o sea, los uso de manera bastante libre, yo no tengo la técnica india de mucha precisión eh, y no, al igual que las técnicas de shibori japonesas, no intento llegar a esa forma de tecnicidad y de perfección que yo creo uno se demora años y años en adquirir. Eh, Creo que reinterpreto las técnicas a mi manera y sale como me sale. Aquí no se ve. Esta no sé si se ve, esta es una bata de lino antiguo y bueno, yo creo que lo que se puede ver es que lo más lindo es la tela, es la Sí, manera de caer de la tela, que sí, es claro. como... Pero los block print no se ven en ese. Ah, bueno, tendré que buscar otra. Pero los block print están aquí, pero es tan oscura la tela que Que no se alcanzan a ver, ¿no? Pero no creo se que alcanzan a ver con esa luz. subías Pero unas fotos de cojines de lavanda, ¿no? Que hiciste con los block prints. sí, pero los cojines de la banda es este motivo que es mi... Ese eh, justo tu es, logo. sí, pero este es Katazome. Ah, con razón. Este no es block print. Lo que sí traje de los block print, el último que traje es este. No sé si se ve. A ver. Está Este es enorme. maravilloso. Realmente me encanta. Este último lo compré en una brocante hace poco. Y aquí está en los ensayos que hice con cèdre gris. No sé cómo se dirá en ¿Con cuál, español. perdón? Cèdre gris. Cedro gris. Lo tienen en Couleur Garance ahora. Es un pigmento. Cedro es un árbol. Cedar. Ah, Gris. cedro gris. Cedro gris. No lo he usado. Ok, sí ha de ser eso, cedro gris. Está súper Ah, lindo. qué lindo, está muy lindo Sí. ese. Entonces intenté y es una...
hice una tela entera, es también uso una tela antigua. Ok, ok. Entonces esos son ensayos con otros colores que normalmente no uso mucho, pero son experimentaciones. Y es parte de lo que realmente me encanta, hacer, Sí, que hacer cosas nuevas. justo te iba a preguntar eso, que por qué te apasiona tu trabajo. Me imagino, o sea, obviamente es parte de esto, no sé si nos quieres contar algo más de eso que te apasiona. Sí, sí, o sea, em, la parte es un equilibrio entre volver a hacer las cosas varias veces para realmente obtener un producto muy, o sea, perfecto, que sea lo que uno pueda vender realmente. Sí, claro. Y después salir experimentar otra cosa, porque la idea de volver a hacer siempre la misma cosa solo para vender, bueno, económicamente a lo mejor es bien, pero me gusta experimentar, Sí, me gusta claro. buscar colores nuevos, experimentar cosas nuevas. Y eso es la magia de la tintura vegetal. Hay, hay una infinidad de maneras de crear motivos y una infinidad de colores que pueden salir con las variaciones de las telas, de los mordantes, de los colores, de las mezclas. Y eso Sí, realmente es fascinante. sí, es Entonces, cierto. claro, así yo creo que uno tiene que encontrar el equilibrio entre la experimentación y volver a hacer el trabajo hasta tener un control perfecto de la técnica. Sí, sí, es cierto. Yo creo que todas estamos en eso, más o menos. Sí. Oye, y cuéntanos un poco sobre tus experiencias coloridas en Francia, cuáles son como las que más te marcaron. Bueno, Eh, sería Francia y en el extranjero, perdón, no solo. claro, bueno, básicamente todo guiado por las chicas que en algún momento se agruparon en LIF, entonces Lise Camoin, Marianne Aubry y Arumi Ishu. ¿Qué pasó? Perdón, Arumi, nunca me acuerdo el apellido. Y Arumi, las tres organizaron todas esas clases con intervenciones de Kuno primero para los shibori de Arimatsu, que bueno, claro que una fascinación total con las técnicas que nos mostró. Después Paul Jackson con las técnicas de pliegue y De origami, ¿no? sí, origami con la posibilidad de usar varios colores, varias mezclas dentro de los pliegues para obtener motivos de varios colores. Y claro, la semana los 10 días que pasamos en Japón, en Tokushima y Kyoto, donde nos encontramos allá contigo, claro, en Boissou con realmente una inversión total en el índigo ahí, desde las hojas hasta la creación del sukumo y de un baño de índigo con sukumo y todas las técnicas de reserva para crear motivos en esa formación, que realmente es mágica. Y me imagino que ahí fue donde te especializaste más en el katasome, o Eh, fuiste tú después. No, ya bien, no, el katasome era, claro, no, sí, verdad, sí, el katasome realmente lo practicamos de manera más, claro, más técnica, más con la técnica clásica que usan allá y con las herramientas, el marco y el papel para hacer la plantilla también en, Sí. um, en Japón. Y sobre todo ayuda mucho que en Couleur-Garance importan todos esos materiales y en Francia entonces ellas distribuyen todas esas cosas. Es muy fácil ahora de poder comprarlos. Sí, eso está perfecto. Claro, no, sí, porque siempre
esa limitación también de poder encontrar las herramientas. Y claro, entonces el, el Katasome me interesa mucho porque tiene una aplicación muy fácil de crear su propia plantilla y de realmente dar dibujos que uno decide, que uno crea sin tener que pasar por algo comprado. Entonces eso me gusta mucho y la manera también de usar que se me ocurrió con poner plantas y poner la pasta alrededor y de dar la imprenta de la planta que son cada vez únicas. Y en eso son plantas que uso de mi jardín y que uso con Katasome. Ok. Sí, bueno, para los que no sepan, el katasome es una El técnica. Katasome, y bueno, esto es Katasome, por ejemplo. Esta, bueno, claro, este es mi logo que lo corto en la plantilla. Se pone la plantilla, se pasa con el marco la pasta de katanori, que es una pasta basada en arroz, Arroz. de arroz, y la pasta queda pegada dentro de la plantilla y después cuando uno pone la tela en el índigo no va a teñir la parte que queda cubrida por la pasta. Sí, es Y como una técnica de reserva, para que sepan. O sea, le una ponen ahí, técnica, donde pone la pasta, no pasa el tinte. claro, bueno, como todas las técnicas de reserva, de poner sea katanori o sea presión en algún lugar para que no entre la tinta. Los shibori con hilo, se hace la presión con el hilo. Los shibori de Itajime, como este de aquí, serán con formas de madera y presión también. Exactamente. De hecho, también, no sé si nos quieras contar un poco sobre tu experiencia con el shibori, cómo lo... Eh, sí, bueno, realmente quedé muy fascinada con todo lo que es geométrico. Primero, entonces tuve mi periodo Itajime compulsivamente y saqué muchas cosas con Itajime. Realmente es mucha paciencia y mucha precisión en los pliegues y también en la tinta. Y, y claro, se puede obtener una infinidad de motivos, pero igual las limitaciones con las telas y el formato de las telas igual son importantes. Así Sí, que, claro, eso lo trabajé mucho. Después, lo que es los shibori con hilo shibori de tipo Nui Shibori con presión hecha con los hilos, eso lo trabajamos en Couleur Garance con Kuno, pero bueno, realmente la técnica con repetición de formatos muy chicos con el pie es algo que necesito trabajar mucho más antes de realmente y lleva sacar. mucho más tiempo también. Sí, se demora mucho. Y sí, me compré Maylin, creo que te estamos perdiendo. Sí, a ver, esperemos a que, creo que es su internet, que está como Maylin. A ver, déjenme. Ok, le voy a mandar un mensaje por WhatsApp para ver. Ah, ahora. ya regresó. Ok, te habíamos perdido, pero ya regresaste. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ok. Bueno, sí, los shibori, me interesé a la técnica, el libro de Jane Callender, que es realmente bueno.
Ella tiene mucha experiencia en Shibori también y tiene también su... Es interesante de ver la vista del mundo anglosajón sobre las técnicas japonesas, que generalmente tienen una manera muy pragmática de hacer las cosas y entonces muchas ideas y muchas técnicas que pueden simplificar la vida o hacer las cosas. Claro, no está toda esta tradición histórica que se encuentra en Japón y es a lo mejor menos intimidantes también, porque es más libre. Sí, claro. Entonces, con esa técnica, por ejemplo, este cojín lo saqué con la técnica de Shibori, de Jane Callender. Y Okay. esta es un chanvre, un cáñamo, ¿se dice? Cáñamo, ajá, sí, es de cáñamo. Cáñamo. Es súper grueso y cuesta realmente teñirlo en formato grande porque se hace súper pesado. Así que en Shibori se hace mucho más manejable. Sí, claro. Interesante también ver ese lado práctico cuando uno hace teñidos en índigo, porque las Sí, manipulaciones de pedazos muy grandes yo lo encuentro igual complicado. sí, es Eh, un reto teñir así mm, de grande. mm, Y hace rato se cortaba un poco, solo ujú. me quedó la duda, ¿utiliza solamente telas usadas que compras No, en lugares de antigüedades o no, también nuevas? eh, hago muchas cosas para el exterior aquí, para cojines de exterior, para las playeras, cosas así. No puedo usar telas antiguas porque se Ujú, queman mucho con el sol y la luna y ujú. tienen que ser telas gruesas. Las telas antiguas muchas veces ya son usadas. Las encuentro realmente muy lujosa para las ropas, las prendas, las batas, porque al llevarlas realmente son súper suaves y muy fluidas, pero para afuera y para cosas de más uso telas nuevas. Ok, perfecto. Y bueno, creo que es un poco obvio, pero ¿cuál es tu tinte preferido? ¿No? Ahí creo que lo ves, pero le voy a mostrar las pruebas que estuve haciendo y ya ahora estoy experienciando más colores. Y de hecho, esto lo hice para mí también. No sé si se ve. También esto es con Ah, el sí. marco de Katasome. Sí. Y eso es Ah, está tela, muy lindo eso, ajá. sí. Entonces son esas plantas del jardín, pero con tinta y mordón alrededor de las hojas. Ok, Para ok. motivo, o sea, negativo, si quieres. ¿Pero usaste taninos o qué tinte usaste? Creo que no alcanzo a ver muy bien. Usé mordantes de fierro y campeche. Ah, con razón, se ve, está súper linda es como una playera, ¿no? Como un suéter, o no alcanzo a ver bien. Sí, y no sé, hice algo grande, así como con mangas de. Aguadas, ajá. Las formas de mi bata son formas de yucatán, así que Ah, sí, ok, ya son entendí. bien simple de costura y hice algo parecido, pero con un cuello. ¿Y tú lo Entonces, coses también o lo sí, mandas coser? sí lo coso. En Wow. eso también me metí, me estoy formando para hacer ropa más complicada. Tomé un curso de draping, de Japanese draping con Ah, una sí. alemana la semana pasada. Mucha inspiración también, sí. Yo creo que es interesante de poder hacer toda la cosa. No me veo ahora en poder realmente vender ropa así, pero quiero practicar para mí. Yo creo Sí, que es claro. importante de poder andar con ropa que uno hace, no sé, por lo menos poder mostrarla, porque finalmente uno anda
teniendo cosas para todo el mundo y no tiene nada para una. Así Sí, que también me ha pasado, es cierto. decidí hacer cosas para mí también. Porque esto es la única cosa que tengo por el momento que hice yo. Sí, Pero porque bueno, otras cosas de tu la trabajo otra cosa que también. sí Perdón. hago mucho y que sí, bueno, que sí ha gustado son esas camisas, son camisas camisas blancas y las personalizo. Ah, están muy Y eso, lindas. y eso ha tenido, sí, eso gusta mucho dentro de nuestros amigos. Todos quieren una camisa. Entonces, eso sí, eso es interesante porque realmente son prendas completamente únicas. Yo creo que la gente va valorizando eso realmente. Entonces, eso es muy, muy bueno. Sí. No sé si nos quieras, aprovechando que nos estás enseñando cosas, si nos quieras enseñar alguna otra de tus creaciones o ya Eh, pasamos por todas. sí, a ver, ¿qué mostré? No, las cosas. A ver. Bueno, esta es otra bata. No sé si se ve. Más a la derecha, sí, Ahí, ahí. ahí. Eso es una bata, o sea, una de las clásicas también. Sí. Y esta es modelo más corto, es como para, no sé si se ve ahí, ahí sí. Ah, sí, a eso me... Como para, son con manga corta y es como para la piscina, para el verano, es fácil de poner. Sí. Entonces, de estas sí se varía. Y los cojines, difícil. Un poco, Ahí. ahí, listo, sí. Eso es Ah, un Louis Vuitton. Y claro, estos. qué lindo, sí, el cojín. Este y este. ¿Pero dónde está la cámara? Esta cosa. No, estamos viendo la puerta. Yo creo que No, en porque... serio. Este. Listo, sí, el cojín. Listo. Este. Y bueno, hago muchas cosas así, tipo muebles. Esas sillas que haces y Sí. como, no sé cómo se llaman, como No, cojines. son simplemente loose cover, así como para cambiar el look de un mueble. Pero eso se ve muy, muy lindo. Sí, porque bueno, siempre cuando las cosas están hechas a medida se ve muy linda. Eso sí, creo que es el principio que tenemos cuando hacemos cosas únicas, que son más o menos hechas a medida, se ven bien. Sí, claro. Eh, y para los muebles hago en mi página tengo los puffs que hice cuando los saqué en Instagram, gustaron mucho porque claro, Esos son los claro, puffs. esos puffs también son luz colorada, o sea, se personaliza cualquier cosa, queda súper personalizada cuando tiene algo que está hecho a medida y que además tiene algo de personal. Y lo último, esto sí, estas son las últimas pruebas que hice eh, con las pastas coloradas, que a lo mejor se ven bien. Este es eso mismo, estas, eso es Claro. grande Sí, y sí, sí. realmente salen súper linda con la pasta. Ese es cochni y esto es reseda, pero ¿Esa qué? ¿Perdón? reseda. Es Creo Walda. que tenía, en algunos lugares tenía algo de más oscuro del tinta anterior y este es con Campeche. Qué precioso. Qué lindo, sí. Entonces en eso estoy ahora experimentando con pastas coloradas. Esto también es reseda. Walda, ajá. Muy lindo. Y, y este, el cedro. El El cedro con cedro, cedro. claro. Y eso es la técnica con un marco de serigrafía que mandé. Es con marco de serigrafía, se hace como Sí, unas pastas de sí. colores que ya puede imprimir en la tela. Muy lindo tu trabajo, Meilin, me encanta. Ay, no, creo que ya la Entonces, perdimos. No, ya regresaste, ya regresaste. ya, perdón. Tengo. Entonces, sí, no, es realmente lo mágico es que se puede hacer cosas realmente únicas y no hay límite
en lo que uno puede imaginar, sino que la paciencia y la técnica correcta para hacer las cosas. Sí, Pero ya la eh, creatividad de cada quien también, ¿no? De el en qué lo problema pasa. sí, el problema máximo, obviamente, yo creo que para cada uno que se lanza a hacer eso es poder económicamente pagar las horas de trabajo, porque como es algo de pasión, uno puede pasar mucho tiempo, pero igual, igual en algún momento, cuando se comercializan las cosas, hay que ser, hay que poder pagar las horas de trabajo y de experimentación también. Y creo que eso es la parte complicada. Em, yo aquí estoy juntando mi práctica con la parte turística y creo que con eso también puedo salir adelante. Yo creo que para cada persona ese equilibrio económico es obviamente eso lo más complicado de encontrar. Pero bueno, eso yo creo que si se puede más lindo es de poder hacerlo. Sí, justo te quería preguntar eso porque, bueno, Meilín vive en un lugar bien bonito y también tiene otra página que aparte la de, ahorita les escribo las dos páginas, pero tiene otra en donde se llama La Veille des Anges, La baie espero. des Anges. La baie des Anges. Y bueno, no sé si nos quieres contar un poquito porque creo que también como que es parte de tu inspiración, ¿no? En tu Sí, creación. sí, sí. O sea, está todo muy junto. Y, y es una historia que realmente es un conjunto. Como hemos vivido mucho tiempo fuera de Francia, esta casa siempre ha sido nuestro lugar de encuentro con familia, con amigos y bueno, la hemos, realmente ha sido siempre nuestro lugar. Y desde que volvimos a Francia, la empezamos a arrendar para las vacaciones. Ok, Eh, Casa, bueno, grande con jardín y piscina y la tenemos en arrendo para el verano por semana, entonces es la propiedad entera. Pero también fuera de temporada la tenemos donde arrendamos un departamento con una pieza y una sala de estar, una cocina, o sea, como un departamento chico que está separado de la casa principal, pero también teniendo acceso a toda la piscina, los puntos de vista, el huerto, la, la casa de verano, o sea, todos los lugares de la Baie des Anges. Y con eso pienso, bueno, ahora que ya no hemos también cambiado, ya no vivimos en Santiago, sino que hemos comprado un lugar aquí en Dezon. Estamos ahora basados 100% del tiempo en Dezon-la-Romaine y con eso puedo dar clases de iniciación a pintura a las gente que vienen a la casa. Y creo claro. que también es una manera de promover la práctica y también bueno, económicamente hacer otro tipo de trabajo, pero que es el mismo mundo. Porque Eh, entonces ustedes no viven en la Baie des Anges, esta más bien la rentan y ustedes viven en un estamos, lugar estamos, que... estamos ¿Mande? la está muy cerca, está enfrente, del otro lado del Ah, ok. pueblo. Y en este momento, sí, estamos aquí y allá estamos restaurando también, porque es una casa antigua en la ciudad medieval y estamos entre las dos, sí. Que me Pero bien. encantó, no sé si vieron un video que compartí en mis historias donde estás tú recogiendo tu propia lavanda y ese video me encantó. Sí, sí, aquí en el jardín tenemos como un cabanón, una casita chica donde Cabaña, ajá. se guardan cosas
y aquí está, la restauré con con un lugar para, o sea, para un estar de verano y enfrente puse unas lavandas, así que sí, la gente le encanta, le encanta ese pequeño patch de lavanda que está ahí, sí. Pues es que De ahí puedo, estoy segura que mi lavanda está crecida sin ninguna cosa química, está en mi jardín, sí, claro. no ve nada más que agua de lluvia y nada, o sea, crece sola. Pues es que es como de todo este estilo de vida, ¿no? Creo que es un estilo de vida como en lo que estás, o sea, es como pusiste tú en tu página, Sí, slow living sí, in sí, Provence, claro, como viviendo lento, sí. cosechando lavanda, tiñendo en un lugar hermosísimo con campos de flores. Sí, es un poco la carte postal, pero, o sea, es de verdad después, nosotros hemos vivido mucho al extranjero, mucho o sea, en ciudades grandes, y siempre volviendo aquí uno se da cuenta que el cambio de ritmo de vida es tremendo. Aquí la gente para a las 12 para ir a comer. Las tiendas están cerradas entre las 12 y las 2 de la tarde o 3 de la tarde. Eh, bueno, es otro ritmo realmente y la gente valora el tiempo, valora la tranquilidad, no necesariamente tanto la plata aquí. Y es otro tipo de vida y realmente es algo muy para la gente que viene de grandes ciudades y de otros países, realmente es un viaje, es una experiencia diferente. Así que a mí me interesa que la gente que me arrende en la casa vivan eso, que no solamente vengan a ver las lavandas y eso y otro, que no es el tipo de carta postal, realmente que puedan vivir aprovechar de ese ámbito. También tenemos muchas tiendas de comida en la ciudad, de queso, de pescado, Ah, qué canal, lindo. Sí. mercados, que es muy importante en la vida social aquí y que es muy simple. Eh, y claro, todo eso está muy junto. O sea, es un Sí, claro. microcosmos. Pues para los que quieran seguir a Meilín, su Instagram es may.line.design. Ese es el de sus creaciones y el de esta casa que renta se escribe Lawaye de Sanjes, La Valle de Sanjes, pero de todas formas pueden encontrarlo en la descripción del video, ahí pueden encontrar, ahí lo voy a escribir para que sea más fácil, Ya. para que siga. Pues sí, siento que es eso como lo que transmites, como esa inspiración tanto de tintes como de vida lenta, como de toda una filosofía de vida, del lugar donde estás, de lo que haces y de en general todo. Sí, bueno, es lo que trato de compartir. Eh, yo creo que es un privilegio de poder vivir aquí y nada, eso es lo que trato también de hacer en mis creaciones, de hacerlo sentir, Sí, claro. de buscar cosas que sean realmente, que tengan sus raíces aquí, en este lugar, porque, bueno, es una manera de individualizar también las creaciones, realmente. Sí, Porque en este mundo tan conectado, igual yo creo que es importante de encontrar su personalidad, o sea, mm, todo el mundo hace más o menos cosas muy parecidas y bueno, su inspiración es más fácil encontrarla en algo que realmente es personal. Um, entonces, eso, sí, al claro. final es lo que va a traer también, ¿no? Como el estilo de cada Sí, quien, la sí, sí, sí. filosofía, es lo que emanan sus creaciones. De hecho, mis mejores clientes, mis clientes más regular, más importantes son, no más importante, pero más regulares y que más son interesadas, son muchas personas que han estado aquí.
porque ya en la casa del universo también, claro, es un tipo de recuerdo y eso yo creo que es lo mejor que uno puede, cuando viajar, traer cosas que realmente son locales, es el más lindo recuerdo. Sí, Así claro. que sí, con eso trabajo y con eso realmente ahora he empezado a trabajar realmente en la tienda, porque es un conjunto con la casa y con el lugar. Sí, Eso trato de transmitir. Sí. está muy lindo, Maylin. Y bueno, cambiando un poco el tema, bueno, totalmente. Es que siempre pregunto como sobre la alquimia porque la Sí, entrevista no, se llama Caminos Alquímicos. Entonces, es muy interesante. De hecho, realmente es muy me apasiona experimentar. Es algo muy lúdico también. Pero bueno, la alquimia, los alquimistas trataban de sintetizar oro. Creo que es algún tipo de oro cuando uno busca, le resulta el color que quiere, el motivo que quiere, y que resulta ser resistente al lavar, al sol, etc. Pero también tengo una formación científica y trato de hacerlo científicamente para poder ir avanzando, porque la verdad es que cuando uno hace mucha experimentación un poco al lote así, y no escribe y no controla lo que está haciendo, es difícil reproducir. Así sí, que tratar de, bueno, como aprendimos en Couleur-Garance, tratar de conservar un histórico con cada experimentación es importante y es realmente muy interesante y muy entretenido. Y, quiere decir hacer algo nuevo yo creo que no estamos inventando nada, pero estamos redescubriendo cosas que la gente hacían hace mucho tiempo y que realmente casi se perdieron. sí, manteniendo estas tradiciones, ¿no? Bueno, Sí, estas técnicas, sí, ajá. sí. Yo creo que muchas técnicas se perdieron de todas maneras, porque con la tintura química arrasó con todo en muchas partes del mundo. Y, y por lo que veo, porque claro, uno se interesa lo que pasa en el mundo entero y uno ve que en cada lugar que ha resucitado algún tipo de artesanía textil u otra, es muchas veces una persona volvió y eh, tratar de ayudar a la gente que todavía saben a volver a trabajar y a enseñar a los más jóvenes. Son pocos las tradiciones que sobreviven de manera continua, yo Sí, creo. es cierto. Económicamente la gente no cuesta mucho que se paguen por las horas de trabajo que se ponen en cualquier, que sea tejido, tintura o cualquier cosa. Así que yo creo que igual muchas técnicas lamentablemente se perdieron. Y uno Sí, va, yo creo que sí. sí, así que bueno, tratar de, Y verlas. sí, claro. Y por ejemplo, ¿tú ves tu trabajo artístico como un camino alquímico, algo que te ayuda tal vez a sanar o a transformarte de cierta manera? Sí, bueno, yo eh, considero que tengo mucha suerte de poder trabajar en algo que me apasione. Y partiendo de ese principio, yo creo que cualquier cosa sana, cualquier cosa que uno hace, que puede vivir de su pasión, siempre es positivo, siempre es algo que puede solo ayudar en la vida. Trabajar con plantas también es muy agradable porque es un ambiente muy sano y muy agradable realmente. Así que sí, esa parte sí, es obviamente muy positiva. Sí, claro. Y bueno, el arte, ¿piensas que es importante en nuestra vida? Que también es como esta alquimia en todo lo que haces, en el arte. No sé, ¿qué es para ti el arte? Ah,
el arte para mí es probablemente más allá de lo que hago yo. No pretendo hacer realmente arte, sino que realmente pretendo hacer una artesanía, algo que refleja un universo. Pero sí, el arte es indispensable a la sociedad, a la gente. Eh, eh, para relacionar, para emocionarse. Eh, sí, uno no Sí, puede, uno no puede vivir sin arte. Eh, y de trabajar de sus manos es lo que relaciona, yo creo, ese tipo de artesanía con el arte. Y sí, sí, claro. que sea antes o ahora el trabajo de las manos me, um, me gusta mucho y me importa. Sí, yo creo que hay una inteligencia de las manos que uno desarrolla trabajando con ellas. Y, y, creo que es tiempo que ahora se valore mucho más. O sea, también yo veo en el debate contemporáneo sobre la diferencia entre que se ha puesto entre los artes decorativos, que eran considerados menores porque muchas veces eran las mujeres, y el arte. No hay tantas diferencias, y ahora esa diferenciación hay un debate sobre esa diferenciación, de decir los artes decorativos, que muchas veces son textiles, son cosas así, son artes iguales. Sí, claro. Y yo creo que eh, uno, uno hace ese tipo de cosa también, está en alguna parte en ese límite. Que justo alguien preguntó ahorita en el chat que cuál sería la diferencia entre arte y artesanía, y pues ese siempre ha sido también un poco el debate, ¿no? Bueno, yo creo que el arte es totalmente único, y creo que en la para mí en la artesanía, o sea, reproduciendo objetos que ya realmente existen y que son sin ninguna creación propia. eh, no sé, sí, igual yo creo que igual se puede llamar arte cuando necesita una técnica tan fina y tan larga de adquirir, que son muy pocas las personas que pueden hacerla, como esas personas en Arimatsu que hacen esos shibori increíbles. Yo creo para mí es arte eso, pero yo no, no tengo no Sí, soy, es no que es complicado poner una dar una línea respuesta entre qué es arte y qué no. sí, es un debate, sí, sí. Yo creo que es interesante de conversarlo. Sí, Eh, tal vez también sería un poco la inspiración, ¿no? El arte casi siempre tiene una inspiración sí, como más profunda tal vez que una artesanía, pero no sé también. mm, sí, pero yo creo que Y es un movimiento definitivamente para reconocer las artes decorativas, entre las cuales están las artesanías como arte aparte entera. Sí. sí, que aquí, por ejemplo, Mari Gop, perdón, dice, o sería la seriación. O sea, me imagino Sí, que te refieres como a la producción en serie, ¿no? sí, O- sí, a lo mejor sí. puede Sí, ser. Sí, yo creo que muchas personas han debatido al respecto y no sé sí, si sí, sí, alguien se haya puesto de acuerdo. sí, definitivamente. Sí, no, es importante. Pues sí, y bueno, ¿qué proyectos textiles tienes para el futuro? Creo que ya nos enseñaste como unas muestras de colores de serigrafía, pero no sé si Sí, tienes otros. sí, el uso, yo creo, eso estoy súper, súper feliz porque esas muestras que les fui mostrando, ya realmente las fijé y las lavé, y realmente quedan súper bien después de lavar y todo, entonces como ya. Sí se acuerdan de las Sí, muestras de como de otros, colores que nos enseñó hace rato. sí, no sé, este tipo de cosas, por Esa. ejemplo, eh, eh, otros ensayos se me habían pasado muy mal, o sea, habían pasado los colores lavando. Estos los puse en máquina a 40 grados Ah, y qué bien.
claro, quedaron súper, o sea, genial. Y entonces, este tipo de cosas quiero desarrollar porque significa, las pastas coloradas directas significa mucho menos agua, mucha menos energía. Eh, yo creo son bien ecológicos en términos de las cosas que uno usa, porque no son volúmenes de aguas tan grandes como los baños, cuando uno usa telas grandes. Y Sí. también a mí me permiten de hacer como lo que tengo aquí detrás, no creo que no se ve muy bien, pero igual ese pedazo es súper largo y bastante ancho, o sea, me gustaría poder eh, tomar pedido para cortinas, para piezas más grandes, Wow. porque sí, porque ya me han pedido cosas y tengo gente esperando desde hace como 2 años porque no lo voy a hacer si no estoy lista. Así que en eso estoy experimentando para poder hacer, no sé, cubrecamas, cortinas, cosas así, que Ah, son estaría muy bien eso, sí. de la casa. Eh, entonces, sí, eso es una experimentación. Y también el tema de poder hacer motivos grandes para hacer para las batas que hago, o sea, los yucatas largos o cortos. Sí, claro. Y eso. Y bueno, ahora estaba viendo en el chat que Mary Goff también dice, hablando del arte y la artesanía, dice, sí se han puesto de acuerdo y creo que el arte textil no debe evadir estas respuestas. Pues sí, no sé cuál sea tu opinión, Mari, si nos quieres compartir, Sí, pero sí, puede ser que sí. sí. No, obviamente, claro que la serie, aunque la seriación, muchos fotógrafos venden series de fotografía, muchos artistas hacen series de litografía, así que igual son serias. Um, Exacto, exacto, pues sí. Y y bueno, ya por último, no sé, que si quieras darle algún mensaje a otros diseñadores o tintoreros o artistas que quieren perseguir sus sueños o seguir su camino. de seguirlo, yo creo que de aprender, de aprender, de practicar, de dominar bien la técnica para no ser disappointed, ¿cómo se dice? Para no decepcionarse. Para no decepcionarse, controlar bien la técnica y seguir su camino realmente, porque es un lindo camino. Sí, sí, pues que cada quien encuentre como lo que le apasione y lo que lo haga, lo que lo llene por dentro, ¿no? En cierta forma. Sí, absolutamente, sí. Y bueno, no sé si quieras contarnos o agregar algo más, o si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. A ver, por aquí, según yo, sí contestamos las preguntas, nada más no sé si alguien más tenga Yo veo cosas ahí, otro vamos. comentario por ahí. Déjame ver. Ah, no, creo que no. Ah, sí, ahí está. Bueno, está en francés, Adrián Naris, no sé, dice, bueno, lo voy a leer en español. Hola, vengo de llegar de Perú, no, de Perú a Aubagne. ¿Dónde es Aubagne? ¿Es en Francia? Ah, sí, sí, Obaña está cerca de Marseille. No veo yo el mensaje. Sí, Aubagne. Dice que dónde podría comprar el índigo, que si tienes Ah, algún lugar en internet tiene que meterse a la página de Couleur Garros. y Couleur justo Garros, escribir tú puedes dar el link de Couleur Garros. Está muy cerca en Obaña. Creo que es, De bueno, Lorient. está Liz por ahí viéndonos si quiere escribir el link, esperen, porque lo voy a anotar, pero no estoy muy segura si así va. Creo que es Couleur couleurgarance.com Garros. o lleva un guión. No, que vaya, tiene la cuenta Instagram de Couleur Garros ahí. Ah, pues sí. Sí, Bueno, Couleur Garros. ¿No? o En, le voy a poner o Instagram couleurgarance. Sí, ahí puedes comprar todo lo que necesitas. Ah, bueno, lo voy a decir en francés, tal vez no sé. Là-bas, tu peux acheter tout ce que tu as besoin pour la teinture ouais, végétale. Il s'appelle Couleur Garance. c'est Couleur Garros. Attends. Faut juste aller voir l'Instagram.
Et là, je pense que tu peux voir les sites internet aussi. Absolument. C'est Couleur Garance. Attends. C'est couleurgarance.com. Et sur Insta, c'est pareil. Uy, Ilia, bueno, está Liz que dice que lleva un punto, pero no sé en dónde. Ah, non, non. Alors, attends. Si, c'est couleur du 6 garance.com. Ah, ok, ya lo puso ella, Ouais. ya. Couleur.garance. Ajá. Non, non, pas point Couleur.garance. couleur-du-6. Je sais pas comment on écrit. Sí, guión, pero creo que ya lo puso ella en... Ouais. en Lise a répondu? Oui. Oui. Ok, ça va. Ok, ya. Después de todo esto, bueno, Surtout, no sé si alguien más. la base, si vous êtes en France, il faut suivre Couleur Garance. C'est la Si base. están en Francia, hay que ir ahí a comprar porque está fácil y tienen de todo. Tienen Y de bueno, todo, nada más. tienen todas las formaciones, tienen todo. Ahí, Sí. ahí para empezar es fabuloso. Y bueno, Abigail dice que está increíble tu trabajo. Muchas gracias. Y listo. Bueno, Adrián nos dice que muchas gracias por haberle pasado el dato Ah, y creo que eso sería todo. ahí estamos. Ya. Sorry por todos los problemas técnicos. No, está muy bien. Solo fue al principio que se cortaba, después ya se arregló el sonido, pero muchas Ya. gracias, Eileen, por estar con Muchas nosotros. gracias por invitarme. Muy Sí, me linda. encantó tu historia y todo lo que nos Sí, transmitiste. muchas gracias. Hasta Y luego. sí, y bueno, nada más para los que nos están viendo por primera vez, que recuerden que cada 8 días, los jueves a las 11 de la mañana México o 6 Francia, 6 p.m. Francia, estoy haciendo estas entrevistas donde muchas personas nos cuentan sus historias, sus caminos, a veces son francesas, a veces mexicanas, a veces de Estados Unidos. Y bueno, creo que escuchar estas historias nos inspira también a nosotros a seguir con nuestros caminos. Entonces, pues si quieren, ya sea que las vean en vivo cada 8 días o quedan guardadas en mi perfil o las pueden ver en YouTube como Sikuri Colors. Entonces, nada más para que sepan, muchas gracias por haber estado con nosotras. Muchas gracias a ti, Maylin. Muchas gracias. Muchas gracias por todos esos corazones que me han dado. Y sí. Y bueno, entonces nos estamos viendo pronto. Ya. Gracias. Hasta luego. Bye. Bye.